Seguro que más de una vez habrás escuchado a alguien hablar de Gotham como si fuera un personaje más dentro de la amplísima galería de figuras de la mitología de Batman. Son innumerables las iteraciones que con el pasar de las décadas hemos podido contemplar en distintos medios de la gran ciudad que el Caballero Oscuro sale a defender cada noche, pero seguramente todos tengamos una concepción muy parecida de ella: lúgubre, sucia, llena de altos edificios alargados y robustos, luces de neón que invitan constantemente al deseo y los placeres, y un cielo neblinoso y oscuro sobre el que destaca la atemorizante batseñal. Y es bastante posible que pienses que siempre ha sido de esta forma. Bueno, craso error. En su estado más primigenio, la escenografía de las aventuras de Batman buscaba ser algo así, pero el pasar de los años obligó al mundo del cruzado de la capa a cambiar paulatinamente hasta una deconstrucción total del detective, y todos los elementos que lo acompañaban en las viñetas, derivando en una constante ridiculización que la sociedad de su tiempo interpretaría como normativa. Esto se hizo oficial tras la icónica pero infame adaptación de 1966 para televisión, que ayudó a reflotar las ventas de su serie en DC, pero que dañaban su reputación a pasos agigantados. Y para combatir las patochadas de la caja tonta, los autores del cómic intentaron contrarrestarlas devolviendo al alter ego de Bruce Wayne a sus orígenes, es decir, haciendo que Batman fuera oscuro de nuevo. Esta tarea fue obra de Denny O'Neil y Neil Adams, dos grandiosos autores que durante la transición entre la década de los 60 a la de los 70 trabajaron lo mejor que pudieron para devolver la grandeza a uno de los mayores héroes del mundo moderno, y lo hicieron con creces. Batman había regresado a su más pura esencia, pero tocaba continuar con el lavado de imagen de todos sus acompañantes y del tablero de ajedrez en el que actuarían, iniciando a mediados de los 70 la tenebrosa transformación de Gotham City. La etapa que hoy vamos a diseccionar está empezando a ser editada por ECC en su nueva colección de cómics de La Sombra de Batman, que podrás encontrar en las tiendas de Generación X y que, adquiriéndolos a través del enlace de la descripción, contribuirás a que tu canal favorito, pueda continuar narrándote la historia del cómic de superhéroes. Los autores de Batman parecían vivir siempre a contracorriente, pues mientras redefinían la esencia del murciélago en el papel, la televisión mostraba una faceta completamente diferente del personaje. Fuera de las aventuras protagonizadas por Adam West a principios de los 70, Batman había sido elegido para formar parte de la serie de Super Friends, que mostraba una versión para el público infantil del universo DC, desde el prisma de la productora Hanna-Barbera. En este tiempo, Batman y Robin habían aparecido incluso en Scooby-Doo, que en parte encajaba con las nuevas premisas detectivescas y terroríficas que podían leerse en Detective Comics, pero que chocaba directamente con el inocente y entrañable tono humorístico de los casos resueltos por los chicos de Misterios S.A. Lo que esto provocaba en el público era la sensación de que Batman era para niños y que sus revistas no serían atrayentes. Y luego, si algún joven aficionado de los dibujos animados hojeaba un cómic del Caballero Oscuro, rápidamente sentiría que ese no era el mismo personaje que le había llamado la atención en la tele. Por lo tanto, DC Comics vivió una encrucijada, dado que, tras la marcha de Neil Adams de las series principales, las ventas habían comenzado a bajar considerablemente. Sumémosle además la crisis general del mercado comiquero, que obligó a las grandes editoriales a reformular su modelo de negocio por completo, viéndose obligados a reducir el número de series producidas por las complicadas gestiones de imprenta y distribución de unos kioscos con demasiado stock. El mundo de Gotham estaba presente en varias colecciones derivadas de los títulos principales, Batman y Detective Comics, que fueron las únicas que se mantuvieron como estaban. Otras se unificaron bajo el título de Batman Family, muy centrado en la evolución y madurez de Batgirl y de Robin, más allá del cuidado de Bruce y Alfred. Dibujantes de la talla de Dick Giordano, Irv Novick, José Luis García López, Tom Newton o Walter Simonson acompañaban las siempre efectivas descripciones y diálogos de Denny O'Neil y otros escritores que luchaban por seguir demostrando que Batman era mucho más de lo que estaban reflejando las ventas. En estos meses se siguió trabajando por actualizar a los secundarios de las series, en especial a los enemigos más clásicos del antiguo mundo de la Edad de Oro, pero no sería hasta la llegada de una nueva oleada de autores sumándose a los empleados habituales cuando todo comenzaría a dar visos de mejora.
La crisis antes mencionada afectó también a una Marvel que había estado en alza hasta hace bastante poco. El vacío de poder en la editorial tras la dejación de funciones de gente como Stan Lee llevaron a la Casa de las Ideas a un caos que muchos autores no fueron capaces de soportar o detener. En esos tiempos convulsos, DC también pasaba por cambios corporativos. Janet Kahn fue contratada como la nueva cabeza pensante de la anterior National. Ella abogaba por adoptar una actitud reformista con respecto a los héroes de la casa, y para ello quería reunir a los nuevos talentos de la industria, con la suerte que muchos de ellos estaban empezando a abandonar Marvel. Steve Englehart, que venía de posicionar a los Vengadores como una serie de referencia en la casa de Spider-Man, fue elegido para revitalizar a la Liga de la Justicia de América, pero él quería encargarse de Batman, cosa que le permitieron sin oponer demasiada resistencia. Es entonces cuando este editor comenzó a diseñar un gran arco argumental de 8 números con el que cambiaría para siempre el rumbo estilístico del Caballero Oscuro. Estas historias pasarían a la posteridad bajo el nombre de Extrañas Apariciones. Iniciada por los lápices de Walter Simonson, el mayor atractivo de esta breve pero revolucionaria etapa reside en el acercamiento definitivo de Batman con lo terrorífico. Denny y Neil ya habían coqueteado con la idea, pero en estos enfrentamientos con lo desconocido, lo sobrenatural camparía a sus anchas por unas calles de Gotham que reflejaban la situación que se vivía en la Nueva York de aquellos días. La ciudad que nunca duerme se había convertido muy rápidamente en la ciudad que no dejaba dormir. La sobreexplotación de la Gran Manzana, que derivó en una tremenda crisis fiscal, había desatendido en demasía los barrios más periféricos de la isla de Manhattan y aquellos que se conectaban a través de sus icónicos puentes. Aunque los índices de criminalidad se disparasen en estas zonas tan características por sus guetos, el centro, con la denostada Broadway como protagonista, no se estaba quedando atrás en cuanto a pobredumbre y malestar general se refiere. Nueva York se había convertido en un vulgo sin ley en la que aterradoras figuras atemorizaban a los ciudadanos inocentes que debían quedarse paralizados hacia las visiones del caos. Se había creado un ambiente muy similar al que Bill Finger y Bob Kane habían diseñado para la primera Gotham de los cómics. Por ello, Englehart junto a los dibujantes Marshall Rogers y Terry Austin encontraron un escenario ideal para sus extrañas apariciones. Gotham City debía parecerse lo máximo posible a su Nueva York contemporánea. Al ojear estas páginas rápidamente notaremos cómo todo el envoltorio de estas historias nos resulta más que reconocible, y eso es porque en esta etapa se constituye la concepción moderna de ciudad gótica. Para empezar, Batman se nos introduce siempre con una progresión de las mismas sombras y siluetas de los edificios, a las que los maleantes no son capaces de reaccionar hasta que ya es demasiado tarde. Esto bebe de la herencia de Adams y O'Neill, pero esta nueva época lleva al detective a una nueva dimensión, al mostrarle casi como una criatura sobrenatural. Una leyenda urbana que la gente o no cree o no quiere creer hasta que extiende sus alas frente a ellos y se dan cuenta que es real. Batman empieza a ver que todas las calles se están empezando a parecer cada día más al callejón del crimen, aquel interminable pasillo de oscuridad en el que, pese a haber acontecido únicamente el asesinato de sus padres, aquella noche murieron 3 personas. Y evidentemente Bruce no quiere que la ciudad que defienda convierta a todos los ciudadanos en el monstruo errante en el que se ha convertido él. De noche lo hará como Batman, pero el mayor peligro tal vez ocurría de día, no en pequeños hurtos en trastiendas o en los repartos de droga, sino en los despachos de las más importantes empresas y órganos de Gotham. Por ello, desde la Fundación Wayne, Bruce llevará otro tipo de guerras. Un Bruce que parece abrazar, al igual que como Batman, la imagen que los medios hacen de él como nunca lo había hecho. En ambas facetas, el héroe de Gotham luchará por mantener a raya a mafiosos como Rupert Thorne y ayudará a Jim Gordon a enfrentar la corrupción del cuerpo de policía. Englehart, aparte de desarrollar con tanto esmero a Batman y Bruce, trabaja, gracias a las nuevas regulaciones del Comics Code, con un tono más adulto, como se refleja en la relación que introduce entre Wayne y su nuevo interés amoroso Silver St. Cloud. Y además se emplea las mismas herramientas de liberación reguladora para confeccionar a los villanos como nunca se había hecho. Podríamos afirmar que un gran autor de Batman destaca por sus aportaciones a la galería de villanos, tanto nuevos como ocurre aquí con el Dr. Fósforo, o reconstruyendo otros que tal vez parecían olvidados o incluso anclados en aburridos estereotipos. Este es el caso con Hugo Strange, aparecido en las primeras cruzadas nocturnas del Encapuchado y convertido en espíritu para atemorizar al jefe Thorne, o el mercenario a sueldo Deadshot, y mucho más importante aún con la construcción definitiva del Joker, que si bien autores pasados trabajaron para hacer del príncipe payaso del crimen un grotesco y atemorizante adversario, su nueva encarnación termina de perfilar todas las líneas pasadas para crear a un guasón absolutamente memorable. Steve Englehart y sus colaboradores habían culminado la obra de Neil Adams al terminar de establecer el nuevo tono que conformaría la mitología moderna del Caballero Oscuro. Ahora tocaba preservarla.
Después de estas aclamadas aventuras, y a la vez que Denny O'Neil regresaba esporádicamente a estas colecciones para continuar la historia de Ra's al Ghul, Talia y la Liga de los Asesinos, a los cómics de Batman continuaron llegando grandes estrellas del bullpen marvelita como los guionistas Len Wein, responsable del relanzamiento de los X-Men, Jerry Conway, asesino editorial de Gwen Stacy, Roy Thomas, heredero natural de Stan Lee y artífice de buena parte del éxito del universo Marvel de finales de los 60 e inicios de los 70, y Marv Wolfman, que junto al inigualable dibujante Jim Collan, quien también desembarcó en DC, desarrollaron la fantástica Tumba de Drácula. Durante esta incursión, estos artistas trajeron consigo las costumbres argumentales de la Casa de las Ideas y las fueron incorporando a las series del Hombre Murciélago, para mostrar facetas del alter ego de Bruce Wayne que parecían más propias de otros personajes como Daredevil. Y es que es innegable ver las similitudes de estas etapas con las del demonio de la cocina del infierno, debido a que muchos de estos creadores como Thomas, Wolfman y en especial Collan habían dedicado meses, incluso años, a aquella serie de Marvel. La forma en la que Bruce debe lidiar con su identidad secreta, la manera de columpiarse por la ciudad y hacer acrobacias en el aire, o la utilización, ya inspirada en el sentido contrario para los inicios de Matt Murdock, del crimen organizado y la presentación de enemigos muy similares a lo que estos mismos autores presentaban en las páginas del Hombre sin Miedo. Parece un sacrilegio decirlo, pero habían marvelizado a Batman, y eso no era para nada algo negativo. Es más, todo el entorno del vigilante durante estos cómics se siente más realista que nunca, pese a, paradójicamente, anclarse más en el terreno de lo fantástico y tenebroso. Pero eso no es lo que hace un producto verosímil o no, sino la forma de tratar el escenario de la acción y las increíbles dinámicas de personaje, algo que todos los escritores de estas fechas se preocuparon por corroborar. Batman siempre ha destacado por su numerosa cantidad de personajes interesantes, y a finales de los 70 no fue la excepción. Habiendo mencionado ya la evolución de Bruce Wayne, hay que decir que ésta se alimenta por la interacción con sus allegados, tanto la paterno-filial relación con Alfred como la cortés y cómplice amistad con Lucius Fox en la dirigencia de Empresas Wayne, pasando por la enrevesada fase por la que pasa Robin en la universidad y la complicada situación de un comisario Gordon que se empieza a hacer mayor y todo su entorno parece querer recordárselo a cada momento, con su hija Bárbara abandonando temporalmente el manto de Batgirl para así ayudar a su noble padre. Y ya que mencionamos a la hija de Gordon, expandamos el mundo de las mujeres en la vida de Batman, mencionando la elaborada relación sentimental que se forja en todos estos números entre el detective y Catwoman, tanto enfundados en sus respectivas mallas como en el mundo de la alta sociedad. Selina Kyle adquiere aquí una tremenda tridimensionalidad, con sus autores realizando extensos monólogos y diálogos que, sumados a las trascendentales acciones que toma Gatúbela para nuestros amigos de Latinoamérica, en arcos argumentales como en el que la periodista Vicky Vale intenta descifrar la identidad de Batman, viviendo un corto romance con Bruce y provocando unos ardientes celos en la contraparte felina de nuestro protagonista. En esta etapa ya ochentera, Gotham se encuentra sumida en unas intensas elecciones a la alcaldía, sin saber exactamente qué candidato es el más corrupto. En varios de estos episodios, los clásicos antagonistas dejan paso a mafias que buscan controlar a cada uno de los políticos que, a su vez, tienen sus propias batallas personales contra Batman o Gordon, pues son de los pocos ciudadanos que buscan erradicar la corrupción en esta siniestra metrópoli en la que ya se había convertido completamente esta Gotham, ahora habitada por maníacos cada vez más sanguinarios y con planes más retorcidos, los cuales terminaron favoreciendo realmente a los pintorescos villanos como Dos Caras, el Espantapájaros, el Acertijo, el Pingüino, Hiedra Venenosa, Mr. Freeze, Killer Croc o, como no, el Joker. Y por si no fuera suficiente, el ya nombrado y en muchas ocasiones adorado en este canal Jim Collan se da la oportunidad de homenajearse a sí mismo volviendo temporalmente a Batman en un vampiro, una auténtica delicia para aquellos que disfrutéis del arte de este sombrío dibujante. Pero pese a reafirmar la leyenda del hombre murciélago, las colecciones seguían sin ser las más populares del mercado. Superman se había popularizado todavía más gracias a su primera película. Aún así, aquellos afortunados que le daban una oportunidad al Caballero Oscuro pudieron deleitarse con un climático aniversario por las 500 apariciones de Bruce en Detective Comics. El contenido del interior se encarga de terminar de unir y cerrar todas las tramas y elementos anunciados durante todo el episodio, además de presentar un reemplazo para un Dick Grayson que comenzaba a cansarse de ser un mero acompañante en la vida de Batman. Robin se estaba haciendo mayor y su popularidad dentro de los renovados Jóvenes Titanes estaba incluso opacando en ventas a su tutor legal. Por tanto, se decidió renovar la figura del compinche por antonomasia, recuperando la figura del dúo dinámico gracias a la incorporación en la vida de Dick y Bruce
Bruce de Jason Todd, un joven huérfano que se convertiría en el nuevo Robin. DC acababa de cerrar la etapa más importante del Cruzado de la Capa hasta ese instante, aquella en la que, al menos para los ojos de los aficionados, abandonó por completo los vicios adquiridos durante su ridícula edad de plata y se preparó para ascender, como siempre había merecido, al más alto escalón del Olimpo de los superhéroes.